Cena. ¿Okay? Tú me dices, Carito. Vamos a orar porque nos acabamos de conectar en las redes sociales. Bendito Dios, Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, nos acercamos delante del trono de tu gracia y te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, a través de la bendita sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Te suplicamos, Padre, que no tomes en cuenta nuestras muchas debilidades y que nos ayudes a caminar con rectitud delante de tus ojos. Te suplicamos también, Padre, que abras nuestro entendimiento en esta noche, pues queremos comprender toda palabra y poderla llevar a cabo en obediencia. Espíritu Santo, gracias, te necesitamos. Dame el denuedo para predicar la palabra de Dios y a mis hermanos y hermanas, darles el entendimiento para que ellos puedan ponerla por obra. También, Señor Jesucristo, tú estás aquí en medio de nosotros haciendo de esta reunión gloriosa por tu sola presencia. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres fiel, tú siempre, nunca fallas, siempre estás en medio de nosotros, porque escrito está que donde estamos 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Gracias, en tu nombre dejamos todo este tiempo. Amén. Como introducción quiero decirles que en Romanos 1:16, si lo quieren buscar por favor, Romanos 1:16, dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta mesa de la Santa Cena, hermano, es una mesa donde recordamos a Cristo. Cristo significa crucifixión. Si dijéramos recordamos a Jesús, recordaríamos que Él todavía está caminando entre los seres humanos. Y si dijéramos Jesucristo, pues ya estaríamos pensando que Él ya estuvo aquí, lo crucificaron y resucitó. Ese es Jesucristo, ¿no? Pero aquí dice la palabra de Dios, Cristo, ¿verdad? Entonces, la mesa donde recordamos a Cristo, que es la muerte de Él, sigue transformando nuestras vidas. Eso que nosotros vemos, Él sigue transformando vidas. Acuérdense, miren, por ejemplo, como psicólogo, de verdad, podemos hacer cambios, pero el único que puede hacer transformaciones es Dios. Es el único que puede transformar, es Dios, el único. ¿Ok? Vamos a Hechos, por favor. Hechos 9, 1 al 6. El hombre que nadie imaginó que cambiaría, ¿no? Saulo. Dice la palabra de Dios, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar a coces al aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, se te dirá qué hacer y qué debes de hacer. Entonces, nosotros vemos a Saulo, que todo mundo le tenía miedo porque era muy duro, sin emociones ni sentimientos. Él solamente quería, como dice al principio que leímos el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo, porque él decía, no, necesito más poder y el sumo sacerdote me puede dar ese poder. Pero respirar amenazas de muerte es como bien encolarizado, sí enojado, que todavía está
rabioso, ¿verdad? Dice, no, quiero más todavía. Eso es lo que en ese momento Saulo lo describe la palabra de Dios. Saulo perseguía a la iglesia, porque la iglesia no es un templo, la iglesia son personas. Por eso dice que Saulo perseguía a la iglesia, aprobaba la persecución de los cristianos, respiraba amenazas de muerte. Humanamente parecía imposible que cambiara, pero un encuentro, solamente un encuentro real con Jesús en el camino a Damasco fue suficiente para ser transformado. Así que yo no sé si ustedes han oído de que hay camiones que van y hacen encuentros de matrimonios, encuentros de jóvenes, en fin, ¿no? Que se van a encontrar con Jesús, ¿verdad? Ese es el punto. Pero eso es momentáneo. Nomás vienen así como entusiasmados, nada más entusiasmados. ¿Por qué digo entusiasmados? Porque no hay hay cambios, sí se ven cambios, ¿no? Porque vienen así como eufóricamente emocionados. Pero pasa una semana, ¿y dónde quedó eso? ¿Dónde quedó esa emoción? ¿Dónde quedó ese cambio? Yo recuerdo cuando jóvenes, ahí en Lerma, iban a un concierto y venían así, miren, con una actitud de decir, vamos hermano, vamos ahora sí a cambiar Lerma, vamos a San Mateo, vamos. Después de la semana yo comenzaba a hacer planes y decía, ok, ya vamos. No, pues que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Dura una semana más o menos la emoción, ¿no? La emoción, pero no más de eso. Es de verdad, un concierto no te va a dar más que una semana de emoción, pero se va a pagar. ¿Saben por qué se va a pagar? Porque nada más fueron cosas que cambiaron tu manera de ser y pensar, pero no transformaron tu manera de ser y de pensar. La transformación es para siempre. Es como la oruga, ¿no? Que se convierte en mariposa. Sale volando. Después de arrastrarse, sale volando. Y una transformación real, ¿verdad? Real. Así, imaginémonos una vieja prisión. Por eso está esa imagen ahí, ¿no? Una vieja prisión. Durante años sus puertas permanecen cerradas. Miles de personas vivían dentro pensando que nunca serían libres. Pero un día llega Jesucristo con una llave en sus manos para abrir las puertas. Vamos a Hechos 16, 25 al 28. Porque esa era la condición de Pablo y de Silas. Porque los metieron a lo más profundo del calabozo, ¿no? A lo más profundo. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Imagínense esa escena, ¿no? Esa llave es el Evangelio, donde las cadenas caen, donde la oscuridad desaparece y entra la luz, entra la esperanza, entra una nueva vida. Ahora imaginen algo más. Muchas veces los creyentes ya salimos de la prisión, pero seguimos caminando como si todavía estuviéramos encadenados. Hasta arrastramos los pies, porque pensamos que todavía, ya estamos libres, amén, pero todavía
de verdad hay oscuridad en nuestra vida, todavía la luz no entra, todavía no tenemos esperanza, todavía nuestra vida nueva no es tan nueva porque seguimos viviendo como esclavos, pensando como esclavos, vistiendo como esclavos. Pero Jesucristo ya llegó a nuestras vidas, ya deberíamos tener un pensamiento diferente, ya no caminar así. Ya deberíamos nosotros caminar en la libertad, como camina un ex convicto, en la libertad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Esa llave, les repito, es el Evangelio. Esto es real, hermano. Esto te hace libres y te da una libertad de verdad. Vivíamos en una oscuridad, en prisión, muchas prisiones de muchas cosas, pero Jesucristo llegó a nuestra vida para darnos esa libertad. La Santa Cena nos recuerda que Cristo no solamente abrió las puertas, también pagó completamente nuestra libertad. Amén. Eso es lo que nos recuerda la Santa Cena. La Santa Cena no es solamente, hermanos, un acto religioso. Es un momento para recordar que el mismo Evangelio que nos sacó sigue obrando en nosotros. Esta palabra sigue obrando en cada uno de nosotros. Cuando tomamos el pan, cuando tomamos la copa, recordamos de dónde nos sacó Dios, quiénes éramos sin Jesucristo. Ahora somos, por gracia, quienes seguimos siendo llamados hijos de Dios. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 11, 28. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y en este momento yo les pido, para participar de la Santa Cena, debemos de probarnos a nosotros mismos. Antes de participar a la mesa del Padre debemos preguntarnos, ¿estoy permitiendo que el Evangelio siga transformando mi vida? ¿He regresado a viejas cadenas? ¿Hay áreas que necesito rendir nuevamente a Cristo? ¿Estoy viviendo como una nueva criatura? La Santa Cena es una invitación a volver a ese sacrificio que hizo nuestro Señor en esa muerte de cruz. Quiero que me acompañen a Éxodo 3:10 y vamos a ver un ejemplo en la vida de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés era un fugitivo, verdad? Salió huyendo porque el faraón lo quería matar. Pero de fugitivo a libertador. Eso es lo que hace Dios. Dice en Éxodo 3:10, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés huyó de Egipto, vivía escondido, cargaba errores y cargaba fracasos, pero Dios lo llamó nuevamente. Muchos creyentes hoy viven escondidos detrás de errores del pasado. Muchos creyentes hoy viven escondidos detrás de complejos, viven escondidos detrás de inseguridades, viven escondidos detrás de fracasos. Y Dios quiere que ya no estemos escondidos, porque el Evangelio nos recuerda que Dios sigue llamando a personas imperfectas para cumplir su propósito. Amén. Hoy, nuestro Padre Celestial nos recuerda, no te invité a mi mesa porque eres perfecto, sino porque mi gracia te ha alcanzado. Amén. Vayamos a otro ejemplo, el ejemplo de David, de ovejero a rey. 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David era el menos considerado de la familia, el menos.
Pero Dios vio algo que los demás no veían. Vivimos en una sociedad que valora títulos, una sociedad que valora dinero, una sociedad que valora apariencia, una sociedad que valora reconocimiento, pero Dios sigue buscando corazones. Amén. Cuando participamos del pan y de la copa, recordamos que todos llegamos a la mesa por la misma gracia de Dios. No hay grandes, no hay pequeños, todos dependemos de Jesucristo. Vamos a otro ejemplo, una mujer del Evangelio que se llama Esther. Esther 4:14. Esther del anonimato pasó a ser un instrumento importante en las manos de Dios. Esther 4:14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. Esther pensa, fíjese lo que pensaba ella. Esther pensaba que era una joven común. Dios la había colocado estratégicamente para salvar a una nación. Muchas personas piensan, no soy importante. Personas piensan, no tengo mucho que ofrecer. Personas piensan, Dios puede usar a otros, pero no a mí. Pero el Evangelio da propósito a cada vida. La muerte de Cristo en la cruz recuerda que Él consideró nuestras vidas tan valiosas que entregó su sangre por cada uno de nosotros. Vamos a un cuarto ejemplo, Pedro. Hechos 2:14. Pedro de negar a Jesús a predicador. Dice Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio, o sea notorio, oíd mis palabras. ¿Qué poder le dio el Espíritu Santo para pararse en medio de toda esa gente, verdad? Pedro negó a Jesucristo, lloró amargamente, seguramente pensó que todo había terminado, pero Jesucristo lo restauró. Muchos llegan hoy cargando culpa, muchos llegan hoy cargando vergüenza, muchos llegan hoy cargando pecados, muchos llegan hoy cargando errores, muchos llegan hoy cargando caídas. Pero la mesa de nuestro Padre Celestial es una mesa de restauración. Amén. El mismo Jesucristo restauró a Pedro, es el mismo que hoy quiere restaurarnos a nosotros. Vamos a otro ejemplo en 1 Corintios 15:10. Y vamos a ver a Pablo de perseguidor a apóstol. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué bonito reconoce Pablo, ¿verdad? De que todo lo que él hacía era por la gracia que Dios le daba, pero no era él, sino Dios en él y a través de él. Pablo nunca olvidó quién había sido, pero tampoco olvidó que Jesucristo hizo con su vida. La transformación verdadera no ocurre por el esfuerzo humano, ocurre cuando Jesucristo toma el control de nuestras vidas. Hoy el pan y la copa nos recuerda que seguimos siendo transformados por gracia. Antes de participar de la mesa del Padre, quiero que nos preguntemos, primero, ¿necesito volver a la gracia de Dios? Y yo creo que sí. ¿Hay cadenas que aún no he soltado? Piensen, hay cosas que nos tienen encadenados y las peores y más gruesas cadenas son las cosas del pasado. ¿Hay cadenas aún no he soltado? Pues suelta ese pasado, vive el presente que Dios te está ofreciendo. ¿Hay heridas que necesitan sanidad? ¿Hay pecados que debo de confesar?
¿Estoy permitiendo que Jesucristo siga transformando mi vida? Hoy no venimos solamente a recordar un acontecimiento histórico, venimos a encontrarnos nuevamente con aquel que transforma vidas, que es Jesucristo. Eso es lo que nosotros hemos venido aquí, a buscar de Él. Porque no es tanto el que nosotros estemos solamente aquí por estar aquí, sino venimos a encontrarnos con Jesucristo. Acuérdense, en el primer ejemplo, son 5 ejemplos. El primer ejemplo era de Moisés, que nos enseñó que Dios llama a los que creen haber fracasado. Y luego vi el ejemplo de David, que nos recuerda que Dios mira el corazón. Esther nos muestra que Dios da propósito a cada vida. Ella creía que era una mujer insignificante, pero ella nos enseñó a través de la palabra de que Dios, cuando pone sus ojos en alguien, le da un propósito a ese ser humano. Pedro nos enseña que Jesucristo restaura al que cae. Y Pablo demuestra que el Evangelio transforma radicalmente cualquier vida. Todos ellos tienen algo en común. Y lo que fueron en común fueron transformados por gracia del Padre. La Santa Cena nos recuerda precisamente esto, que no estamos aquí por nuestras obras, que no estamos aquí por nuestra perfección, que no estamos aquí porque simplemente Él murió y Él resucitó con un propósito para continuar transformando vidas. Por eso el Padre lo resucitó. Él no quedó en la tumba. Y eso venimos a recordar a través de la Santa Cena. Cuando Dios resucita a su Hijo de entre los muertos, y cuando Él nos da el mandato de que celebremos la Santa Cena, que es recordar la muerte de Cristo, ¿saben qué nos está diciendo? Que recordemos que Él lo resucitó para que nuestras vidas sigan siendo transformadas. Y eso es en realidad lo que nosotros participamos en la Santa Cena. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes y le pido que se pongan de pie, vamos a orar. Padre Celestial, hoy nos acercamos a tu mesa con humildad y con mucha gratitud. Gracias porque el Evangelio sigue siendo poder para salvar, restaurar, transformar vidas. Así como transformaste a Moisés, transformaste a David, Esther, Pedro y a Pablo, transforma también nuestros corazones. Perdona nuestras faltas, nuestras debilidades y nuestras áreas que aún resistimos. Limpia nuestra mente, nuestro corazón y nuestras intenciones. Mientras participamos del pan, mientras participamos de la copa, recuérdanos el sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz. Que tu Espíritu Santo nos examine, nos consuele y nos renueve. Rompe toda cadena de esclavitud, sana toda herida, fortalece toda vida, que hoy necesitamos un encuentro contigo. Que esta Santa Cena no sea solamente una ceremonia más, sino sea una experiencia profunda de restauración, una experiencia profunda de transformación espiritual. Haznos testigos vivos del poder de tu santo evangelio, que así como en este pueblo de San Mateo Atenco, en nuestras familias, en nuestra iglesia y donde quiera que tú nos envíes. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. Amén.